Qué bueno poder compartir con ustedes. Créanos que siempre es un honor poder tener el chance de compartir la palabra del Señor. Hoy me encantaría compartir un mensaje que titulé El día que me dejaron caer. Hace algunas semanas escribí una historia que le sucedió a mi esposa cuando ella tendría unos 9 años. Anielka estaba jugando en el porche de su casa con sus hermanos. Tiene 7 hermanos, son 7 hermanos, así que vecinos no necesitaban mucho, que digamos. Y estaban jugando como todo niño, niña, con carritos, corriendo, etcétera. Se sumaban los vecinos y a uno de esos, no sé si vecinos o hermanos, se le ocurrió un juego nuevo. Era un poquito atrevido. El juego trataba en que un niño debía subirse en un muro de aproximadamente 2 metros y otro niño lo tenía que empujar. Pero antes de caer, el niño empujado tenía que ser sostenido o agarrado. Evidentemente eso es muy peligroso, es una gran locura. Y uno a uno fueron pasando. Fue pasando uno de los hermanos de mi esposa, vecinos, a todos los empujaban, pero en el momento indicado los tomaban y evitaban la terrible caída. Todo iba bien hasta que le tocó a Anielka. A ella la empujaron, pero no lograron sostenerla. Y siendo una niña de 9 años, la caída, por supuesto, fue muy dolorosa. Ella cayó sobre concreto y sus rodillas soportaron el peso de todo su cuerpo. Evidentemente el grito fue desgarrador y comenzó a quejarse. No pudo levantarse por varios días, literalmente. Hasta el sol de hoy, ya casada, con hijos, todavía recuerda aquella tarde de 1993 porque le dan dolores en las rodillas, parte de la secuela de esa caída. Y en una ocasión, hace algunos años, ella me contaba ese episodio y me dijo una frase que me puso a pensar en algunas cosas. Ella dice: yo recuerdo esa tarde como el día que me dejaron caer. Cuando la escuché la frase me puse a pensar en la cantidad de veces que nosotros hemos dicho algo parecido, tal vez no propiamente porque nos dejaron caer de un muro, sino porque en la vida, mis estimados, hay personas que quizás pensamos que debieron agarrarnos en un momento difícil de nuestra existencia, pero no lo hicieron, nos dejaron caer. Y es interesante, pero en la Biblia hay un episodio similar y me encantaría que me acompañe para que juntos lo podamos ver, este episodio bíblico en 2 de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice la Biblia que Jonatán, hijo de Saúl, tuvo un hijo llamado Mefiboset, quien quedó lisiado de niño. Cuando Mefiboset tenía 5 años, llegó la noticia desde Jezreel de que Saúl y Jonatán habían muerto en batalla. Saúl, recuerden, era el rey de Israel, Jonatán el hijo, por lo tanto el príncipe. Ambos habían muerto en batallas. Al enterarse, la niñera de Mefiboset tomó al niño y huyó, porque evidentemente ante la derrota o ante la muerte del rey, lo que se esperaba es que cualquier familiar con vida también le iba a tener que llevar el mismo destino, la misma muerte. Entonces la niñera, en otra versión dice la nodriza, lo toma a Mefiboset, un pequeño de 5 años, y comienza a correr, a huir, tratando de poner al niño a salvo. Pero dice las escrituras que en el apuro se le cayó y quedó lisiado. No pudo volver a caminar nunca más en su vida. Ahora, este episodio de Mefiboset, probablemente a ninguno de nosotros nos ha pasado algo parecido, o quizás sería muy extraño que haya un caso acá en el auditorio. Pero de alguna u otra forma, al igual que sucedió con mi esposa cuando tenía 9, y al igual que ha sucedido aquí con Mefiboset, es probable que nos han dejado caer. Y lo curioso es que en este caso, la persona que tenía la responsabilidad de cuidarlo, de protegerlo, fue finalmente quien quizás de forma accidental, involuntaria, pero de cualquier manera fue duro, fue la persona que lo dejó caer. En la vida hay distintos tipos de caídas, mis estimados. Hay caídas físicas, como las que acabo de compartir, caídas emocionales,
donde gente se echa a morir porque le cortó una novia, le cortó un novio, donde personas no saben sobrevivir con algunas emociones como la tristeza, la depresión, el enojo, el rencor, etcétera. Pero hay también caídas espirituales, donde la brecha entre mi persona y Dios pareciera que se abre cada vez más y a veces parece que es imposible que se pueda cerrar esa brecha, producto de esa misma caída. Y toda caída duele, por supuesto, pero me atrevo a pensar que duelen más aquellas donde yo esperaba que alguien me atrapara. Duele más, especialmente cuando se trata de un papá que debió cuidarme, que debió protegerme, pero se fue de la casa. Conoció a una mujer y dejó a mi mamá y por lo tanto pensó que su vida podía ser mejor y me dejó caer en la vida. O padres que tal vez están en la casa pero dejan caer a hijos con palabras que terminan hiriendo el espíritu de esos niños y destruyen su futuro. Los dejaron caer emocionalmente. Y comencé a hacer una lista de probabilidades de personas que quizás se sienten caídas. El día que alguien te fue infiel, un esposo o una esposa, debiendo serte leal, te dejó caer al haberse ido con otra persona. También nos dejaron caer el día que un amigo o un familiar nos traicionó, nos hizo una mala jugada. El día que alguien abusó. Alguien que probablemente debió cuidarte, protegerte, terminó por abusarte sexualmente. El día que un líder, y muchas veces espiritual, dijo que no tenías llamado o simplemente no estaba cuando más lo necesitabas, sentiste que te dejó caer. El día que buscaste ayuda pero no la recibiste. El día que te despidieron injustamente y el compañero de trabajo que te pudo defender no lo hizo. Te dejó caer, te dejó morir en términos más nicas. O el día que, y este es todavía más peligroso, el día que uno piensa que Dios no hizo nada. El día que uno dice, yo oré al Señor y Dios no hizo nada. Me dejó caer, dejó morir a un hijo, dejó morir a un papá, dejó morir a un hermano. Y esas caídas siempre dejan secuelas en la vida. Estaba leyendo un libro de un psicólogo y estaba relacionado un poco con el tema de las experiencias dolorosas, lo que yo estaba leyendo, pero me pareció bastante curioso cuando él llega a esta conclusión en relación a lo que sucede con una persona cuando ha tenido un evento que le marca, un evento por lo doloroso le termina marcando su destino. Decía el escritor de este libro, cuando una experiencia que puede implicar dolor, vergüenza, miedo, horror o pánico es abrumadora, normalmente ocurre que el sistema nervioso en la persona afectada no puede controlarse y no logra elaborar una respuesta controlada. Es ahí cuando los eventos duros nos convierten a veces en personas disfuncionales. No podemos manejar bien nuestra vida, no podemos manejar bien nuestras emociones. Comenzamos a tener ideas, formas de pensar, percepciones de la vida, producto de aquello que nos pasó, producto de la caída que propiciaron en nosotros. Pero todavía añadió algo este escritor. Cuando las personas tienen este tipo de horror o pánico o experiencia dolorosa, terminan por lastimar su salud, su seguridad y su bienestar como personas. Llegan a desarrollar creencias falsas y autodestructivas. Personas que literalmente cambian su manera de ver el mundo. Y entonces comienzan a ser atacados de muchas formas. Aquí solamente enlisté algunas consecuencias. Por ejemplo, personas que viven con recuerdos recurrentes. El recuerdo recurrente de lo que le sucedió el día que me dejó caer. Y uno se acuerda los detalles. El día del abuso. El día que se fue el papá o la mamá y que te dijo que ya no iba a regresar a la casa. O el día que el esposo le dijo a la esposa que ya no quería vivir con ella. Son detalles que se quedan grabados en la memoria. Y a veces cuando esto no se ha resuelto muy bien, lo que sucede es que pareciera que una y otra vez la escena se repite en la mente. Entonces hay recuerdos recurrentes. Hacemos esfuerzos para evitar pensar en eso. Pero no solamente esto, también en algunos casos no siempre se repite exactamente el mismo patrón, todos a la misma vez. Puede que sea solamente uno, puede que sea otro y tal vez no está ni aquí. Pueden ser otras cosas. Pero hay dificultades a veces para conciliar el sueño. Es gente que no puede dormir pensando en aquello que le hicieron, en aquello que le sucedió.
irritabilidad o ataques de ira. Tiene un enojo guardado por causa de lo que le pasó, especialmente por una persona que jamás esperó que le hiciera eso, o dificultades para concentrarse. Hay niños que, producto de lo que ha sucedido en su casa, no terminan por aprender, no terminan por desarrollar muy bien su sistema de aprendizaje en un colegio, y los profesores te llegan a decir, se distrae mucho, ella es una niña muy inteligente, pero por alguna razón vive muy distraída, o el niño también es muy distraído, y entonces uno los regaña y tal vez uno no ha considerado que hay cosas que están ocupando su mente. Y cuando voy a la historia de Mefiboset, me encuentro que Mefiboset también tuvo algo muy parecido. Cuando ya pasaron los años, Mefiboset ya creció, David se hizo rey, por supuesto, como ya conocemos en la historia. En algún momento David recuerda una promesa que le había hecho a su gran amigo Jonatán, el príncipe, el hijo del antiguo rey Saúl. Él le había prometido a Jonatán de que él iba a cuidar de sus generaciones, de sus hijos. Y entonces David dice, y le dijo a uno de los siervos que tenía por ahí cerca, en 2 de Samuel 9, versículo 3, el rey dijo: ¿queda alguien más aquí de la familia de Saúl a quien yo pueda beneficiar en el nombre de Dios? Y Siba, un siervo que había también sido un servidor en la época del rey Saúl, le dijo al rey David: Jonatán tiene un hijo que está tullido de ambos pies. Y el rey le preguntó a Siba: ¿dónde está? Esta expresión, esta pregunta me parece interesante porque, a ver, se está refiriendo a un hijo, a un nieto de un antiguo rey, en teoría un príncipe, alguien que pudo haber tenido en cualquier momento la corona. Y David dice: ¿y dónde está? ¿Cómo es posible que alguien tan importante como él, alguien con linaje real, haya pasado inadvertido? ¿Dónde está? ¿Dónde está alguien como Mefiboset? Y Siba le respondió: en Lodebar, en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Lodebar en aquella época era básicamente como un lugar de refugio, un lugar para refugiados. Estaba leyendo algunos historiadores y dicen que Lodebar queda exactamente hoy cerca del mar de Galilea, en una zona cercana a Galaad, a la ciudad de Galaad. Y era muy conocida, entre otras cosas, por ser una tierra muy árida, muy hostil, muy seca, donde producir no era necesariamente algo a lo que usted y yo pudiéramos aspirar. Era casi como un desierto. Usted no pudiera aspirar a sembrar algo y que le crezca en Lodebar, porque Lodebar no es una zona adecuada para el crecimiento. De ahí que se volvió un lugar conocido como refugio, pero no un refugio de esos agradables, de esos bonitos, de esos donde uno se siente seguro, sino en un refugio para, por ejemplo, decían los comentaristas bíblicos, para gente endeudada, por ejemplo. Gente que no sabía cómo pagar plata y entonces sale huyendo de Jerusalén o de las ciudades aledañas, buscando un lugar donde sentirse seguro, donde no lo vayan a encontrar queriéndolos matar, y se va a Lodebar, un lugar literalmente inhóspito. Pero ahí también se iban los despojados, la gente que no tenía plata, la gente que era perseguida ya sea por un crimen o por deudas, los abusados, los golpeados por la vida. Era básicamente un lugar de gente que no encontraba un lugar en la sociedad, en la ciudad. Huían. Ahí estaba Mefiboset. Y si todavía esto es interesante, me parece aún más curioso cómo coincide lo que significa la palabra Lodebar con toda esta historia de Mefiboset. Lodebar es una palabra hebrea, pero es una palabra compuesta, y como usted nota en pantalla, la primera parte, lo, significa no, y debar significa palabra. Entonces, en términos muy sencillos, significa no palabra, no comunicación. Y por supuesto, porque las personas que vivían ahí no se comunicaban con ciudades aledañas, porque el chiste de estar en Lodebar era que no supieran que estaba ahí. Por alguna razón Siba se dio cuenta de que Mefiboset vivía en Lodebar, y entonces comienza a funcionar todo un plan divino a través del rey David. Pero hasta aquí yo me puse a pensar, evidentemente cuando nos dejan caer, uno no va
a huir a un lugar, uno se queda en cualquier sitio del corazón, uno huye aquí adentro a veces. Y entonces me puse a pensar de qué manera nosotros huimos a una suerte de Lodebar. ¿De qué forma esto se repite todavía el mismo patrón? Y entonces me puse a pensar en que a veces lo hacemos a través de la soledad, a través de temores para tomar decisiones en la vida, a través de la inseguridad. Es gente que vive insegura de que las cosas puedan salir mal, a través de la vergüenza. Es más, la palabra Mefiboset, el nombre Mefiboset significa sembrador de vergüenza. Algunos teólogos creen que Mefiboset cambió su nombre a Mefiboset, se llamaba Meribaal, dicen algunos comentaristas, que su nombre original era Meribaal, que significaba el que contiende contra Baal, y que posterior a la caída se le comenzó a llamar Mefiboset, sembrador de vergüenza. Eso lo dicen algunos comentaristas bíblicos. De todas formas me parece interesante porque tendría mucho sentido. Cuando la gente ha pasado por un momento difícil, a veces le provoca vergüenza lo que le pasó. Y por eso la gente se retrae, no quiere tener contacto con otros. Hay mucha desconfianza. Son las personas que te dicen, yo ya no confío más en los hombres, no confío más en las mujeres, no confío más en el matrimonio, en una gran farsa. Ya me fue mal una vez, no me va a ir mal otra vez, así que no confío en eso. Producto de que se le dejó caer en alguna oportunidad. Incluso sucede hasta con las iglesias. No, me dejaron caer, no confío más en las iglesias. Yo creo en Dios, confío en Dios, a Él le oro, a Él lo busco, pero yo no voy a la iglesia, no voy a buscar a Dios a través de la iglesia, porque ahí te dejan caer, te dejan morir y genera una desconfianza en las relaciones, las personas. Hay falta de pasión. Es gente que ya no encuentra razón para seguir viviendo y meterle gana a la vida. Y entonces comienzan una vida con pasión, pero se terminan conformando con salarios. Y lamentablemente una vez leí a John Maxwell que dijo esto: nadie ha logrado nada importante sin pasión. Pero cuando nos dejan caer, la pasión a veces se reduce a su mínima expresión y la gente no encuentra razones para seguir esforzándose por alcanzar aquello que tiene en el corazón. Pero además hay falta de esperanza y se perpetúan en esa condición. Quieren permanecer ahí, así, porque se sienten literalmente seguros. Y se nos olvidan promesas de la palabra del Señor que son tan extraordinarias. Y hay un montón que pudiéramos relatar. Le quiero compartir una, sí, que está en el Salmo 145, versículo 14. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerza a los cansados. Observa otra vez este pasaje. Dios mío, tú levantas a los caídos y das fuerzas a los cansados. Entonces uno en un momento de emoción y de pasión durante un servicio, yo les puedo decir esto y tratar de decirles o tratar de motivarles para que digan amén y le creamos al Señor por una palabra como esta. Pero la gente que está caída, aún las promesas del Señor se le hace difícil abrazarlas, digerirlas, creerlas incluso. Le creen a Dios, pero por alguna razón les cuesta creer algunas cosas que se pueden aplicar a su vida. Entonces uno termina por creerle a un Dios que piensa que va a ser más fácil que Él opere en la vida de otro a que opere en la propia. Entonces se me hace fácil orar para que Dios bendiga y provea, prospere, haga un milagro en la vida de otras personas. Incluso a través de mí el Señor pudiera operar un milagro, una sanidad o lo que sea. Pero nos cuesta creer que puede suceder a través de nosotros o para nosotros. Nos cuesta mucho. Por lo mismo, desconfianza, inseguridad. Creemos que aún Dios mismo pudiera no escucharnos. Y eso es muy peligroso. Entonces la pregunta es, ¿cómo se resuelve? Porque ya les dije más o menos el panorama de lo que sucede en la vida de muchas personas. Pero ¿cómo se resuelve? ¿Qué hago si me botaron? ¿Qué hago si me dejaron caer? ¿Qué hago si quedé lisiado al igual que Mefiboset? ¿Qué hago si quedan secuelas en mi vida? Porque no es tan fácil, no es como que yo vengo hoy a decirle, levántese y venga y créale al Señor otra vez. Y alguien dirá, estoy lisiado, pastor,
No es que no quiera levantarme, es que no puedo. Porque no tengo ya la fuerza en las piernas. Es como que le digan a Mefiboset, levántate. Espérate, me quebré las piernas. Tengo una fractura, ya no es sencillo. Entonces yo le puedo decir, vamos, crea por su matrimonio. Espere, pastor, ya estamos separados. Crea por sus hijos. Ya hace rato que se fue de la casa y no puedo saber nada de él. Entonces, ¿cómo se levanta uno? ¿Qué hace uno en el fondo? Y es aquí donde me doy cuenta de que Dios sabe realmente la condición de nosotros y sabe lo difícil que es a veces el poder levantarnos. Él dijo a través de David en uno de los salmos, Él sabe que estamos hechos de polvo y que somos débiles y que a veces nos va a costar levantarnos. A veces no nos levantamos porque no queremos, no tenemos determinación, no le metemos ganas, no tenemos pasión, etcétera. Pero a veces hay personas que te dicen, hoy estaba precisamente recordando, estaba escuchando un mensaje en la mañana y estaba hablando este predicador acerca de la historia de los pescadores. Pedro, recuerdan cuando la primera vez que conoce a Cristo y que no logró pescar nada durante toda una faena y que a la mañana siguiente estaba lavando las redes y que luego viene el Señor y les dicen, hey, vuelvan a intentarlo. Y Pedro le dice, hey, toda la noche hemos estado intentando y no hemos logrado agarrar a ningún pescadito, así que no tiene sentido. Es gente que ya está cansada, que ya no puede, literalmente no puede. Siente que ya no tiene fuerza. Pero luego añade algo, Pedro, interesante, más en tu palabra echaré la red. Y es un tema donde uno saca fuerzas de flaqueza y hace algo. Pero aún en ese escenario me pareció interesante lo que sucede. No fueron los pescadores los que fueron a buscar ayuda de Cristo. Fue Cristo quien se le apareció. Fue Cristo quien se le apareció, quien salió a su encuentro. ¿Sabe qué sucede? Cuando menos fuerzas tenemos, cuando más cansados estamos, cuando ya no queremos intentar, Dios dice, tranquilo, yo voy a ir donde vos y yo voy a ser el que te va a levantar. Y es exactamente lo que creo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros en los momentos más bajos de nuestra vida. Van a haber momentos donde nuestra responsabilidad es levantarnos. En una palabra que le dijo el pueblo a Esdras, dice, levántate porque esta es tu obligación. Entonces hay momentos donde nuestra obligación es levantarnos porque tenemos la capacidad, pero hay otros momentos donde de verdad es difícil. Y aquí es donde va a venir Dios y va a decir, hey, levántate, yo levanto al que está caído, yo levanto al que fue golpeado, yo levanto al que fue herido, yo levanto al que fue ultrajado, yo levanto a aquel que sufrió en el pasado, yo lo levanto. Y esa es una palabra para usted, mi hermano. Amén. Ahora, quiero que vea a David en este momento como personificando lo que hace Dios con nosotros. Dice la palabra en 2 de Samuel 9, versículo 5. Entonces el rey David envió a sus oficiales a Lodebar. Noten este pasaje que puede parecer simplemente la descripción de algo que va a pasar. Entonces el rey David envió a sus oficiales a Lodebar. Dios sigue haciendo lo mismo hoy. Dios sigue enviando de alguna manera a personas para levantarte. Él sigue usando algo o a alguien para levantarnos. David se enteró de que había un Mefiboset que estaba lisiado, que no podía llegar por su propia cuenta hasta el palacio, a quien David le quería beneficiar, a quien David le quería mostrar su bondad, pero Mefiboset por su propia cuenta no podía ir, porque ni siquiera sabía, a lo mejor tenía hasta miedo, no es que a lo mejor tenía miedo, definitivamente, de que quizás hasta el mismo David lo quería matar. Pero entonces David dice, hey, vayan y busquen y tráiganme a Mefiboset. Cada domingo, cada miércoles, cada sábado, cada canción que escuchamos,
cada predicador que uno mira por internet, cada cosa que sucede en la vida, a veces, mis estimados, son mensajes de Dios para decirte: no te he abandonado, no te he dejado, te sigo buscando. La historia de la humanidad no se trata del hombre buscando a Dios, mis hermanos, se trata de siempre Dios buscando al hombre. Él es el que nos busca a nosotros. Cuando nosotros ya no queremos seguir con Él, Él no va a desistir. Cuando sentimos que lo que nos botó fue un pecado, Él va a venir y sacarnos del hoyo más profundo del que podamos encontrarnos, porque Él no ha desistido. Entonces dice la palabra: el rey David envió a sus oficiales a Lodebar para buscar al hijo de Jonatán en la casa de Maquir, hijo de Amiel. Mefiboset, dice el verso 6, hijo de Jonatán y nieto de Saúl, fue a donde estaba David. Finalmente lo llevaron y se postró rostro en tierra frente a él. Esta expresión postró pareciera simplemente lo protocolario, lo normal, porque obviamente estabas delante del rey y lo normal era ¿qué? Postrarte por un tema de respeto, por un tema de honra. El rey, tenés que postrarte. Pero esta palabra no solamente habla de postrarse físicamente, no era simplemente el protocolo que se seguía delante de una monarquía, delante de un monarca. Hablaba de alguien que tenía miedo también. Hablaba de alguien que se miraba como miserable delante del rey. ¿Por qué? Porque noten lo que más adelante le dice David. David le dijo: ¿eres tú, Mefiboset? Y Mefiboset le respondió: sí, señor, a las órdenes de su majestad. Y noten lo que le dice David más adelante: no temas, no tengas miedo. Es la gente que cuando escucha un mensaje de parte del Señor y que Dios te está hablando, es la gente que le cuesta creerle a Dios porque piensa: ¿y si me va mal otra vez? ¿Qué tal si me meto con Dios de verdad y me va mal? Y todo se me pone más feo. ¿Qué tal si hago lo que dice la Biblia y me cuesta mucho y me va a doler? ¿Qué tal si vuelvo a intentar arrancar el matrimonio y mi esposo me vuelve a herir? Y mis hijos me vuelven a lastimar. ¿Qué tal si voy detrás de esa persona y me va a ir mal otra vez? Y el miedo nos detiene al levantarnos a veces. Pero viene David y le dice, e insisto, creo que David aquí personifica lo que Dios hace con nosotros. David le dice: no temas. Y observe lo que añade: yo quiero beneficiarte. Es decir, yo quiero que te vaya bien. Quiero mostrarte bondad. Este es un principio tan básico, tan elemental. Dios es bueno, ¿sí o no? Amén. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es creer lo que funciona para mí. Especialmente cuando uno ha pecado. Y cuando uno sabe que merece que Dios le mande un rayo y no la misericordia. Especialmente cuando uno siente que no tiene más ganas de orar porque ha repetido una y otra vez el mismo error, el mismo pecado. Pero cuando uno tiene un corazón contrito y humillado, dice su palabra que Él no desprecia. Él quiere beneficiarte. En memoria de tu papá Jonatán, te devolveré toda la tierra de tu abuelo Saúl y siempre podrás sentarte a mi mesa. Y luego añade el versículo 8: Mefiboset se inclinó respetuosamente. Y note si acaso no tenía un serio problema Mefiboset, porque viene y le dice: ¿quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Es Dios diciéndote: quiero que te vaya bien. Y uno en el fondo: pero yo quién soy. Esta no era una humildad. No era la humildad de un hombre diciendo: si soy un perro muerto. No, es alguien que tenía una identidad distorsionada acerca de sí mismo. Alguien que cree de que, no, Señor, ¿para qué? Miren, una cosa es creer que yo merezco la misericordia de Dios y otra cosa es verme como Dios no me mira. Son dos cosas muy diferentes.
Yo no merezco la misericordia de Dios, yo no merezco su bondad, pero tampoco puedo verme como Dios no me mira. Dios me mira como su hijo, como alguien amado, como alguien aceptado, como alguien aprobado por Él, cuando hay un corazón que realmente le agrada a Él y temeroso por Dios. Y nos cuesta vernos como Dios nos mira. Entonces David dice su palabra en el versículo 9, llamó a Siba. Está con Mefiboset, que está postrado, y llama a Siba. Hey, Siba, vení. Vamos a hacer algo. Todo lo que antes fue de Saúl y de su familia, voy a dárselo a Mefiboset. Note que ya no está hablando con Mefiboset, está hablando con Siba. Y quiero que tú y tus hijos y sirvientes trabajen en la tierra de Mefiboset y le den todo lo que cosechen para que nunca le falte comida. Aunque de todos modos, él siempre comerá en mi mesa. Él siempre va a comer en mi mesa. Es decir, hagamos algo. Le va a ir bien sí o sí porque es mi voluntad. Pero el mayor privilegio de él va a ser que se va a poder sentar en mi mesa. Y luego añade algo que sí me parece aún más extraordinario. En el versículo 13 de 2 de Samuel 9. Y desde ese momento Siba y todos sus familiares quedaron al servicio de Mefiboset y de su hijo Micaías. Como Mefiboset no podía caminar, se quedó a vivir en Jerusalén y siempre comía en la mesa de David. ¿Como quién? Como uno más de sus hijos. Ese es el punto. Poder ver a Dios no simplemente como el rey que tenés enfrente, sino como el papá. No les conté la historia final de mi esposa, Anielka, cuando cayó a los 9 años. Pero ella, después de que cayó y pegó el grito de carrador, ninguno de los benditos vecinos llegó a levantarla. La dejan caer y no la levantan. Ni los hermanos, imagínense. Llegó el papá inmediatamente. Mi suegro. Llegó y ella me cuenta que la cargó porque obviamente no podía caminar. La cargó en sus brazos y la comenzó a atender. Es exactamente lo que hace Dios con nosotros. El punto, mi estimado, no es quién te dejó caer. El punto es quién está a tu lado para levantarte. Y ese es Dios. Porque a veces nos amargamos tanto la vida y le damos tanta vuelta al tema de quién me dejó caer, que se nos olvida quién te puede levantar. Él te levantará, dice su palabra. Su brazo no se ha cortado, sigue extendido para levantarte. Jamás te ha abandonado. Su palabra nos enseña que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin de nuestra existencia. La Biblia nos enseña de que todos nosotros somos pecadores, todos. Nuestra naturaleza en sí misma es caída. En sí misma mi naturaleza es caída. Pero un día vino Cristo y decidió levantarme del hoyo más profundo que provoca el pecado en mí. Y por su gracia, no por méritos, me tomó en sus manos, me lavó y me hizo un hijo. Y lo único que yo tengo que hacer para que eso suceda es permitir que su amor fluya en mí. Reconocer que he pecado. Reconocer que no he hecho las cosas bien y que mi vida ha ofendido a Dios. Pero también reconocer que Él es bueno, que Él es perdonador y que está dispuesto a darnos una oportunidad si hoy lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador.